Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente hoy aquí miércoles estamos reunidos estudiando nuevamente la palabra de Dios. Espero que este tiempo que hemos vivido de aislamiento nos haya servido para reflexionar mucho en, en cada una de las cosas, actitudes y en cómo el mundo puede cambiar de un momento a otro y la fragilidad que tenemos como seres humanos y la dependencia que tenemos de Dios. El tema que les traigo el día de hoy está titulado como Establecidos en la Santidad. La santidad es algo que probablemente no todos entendemos la santidad, y quisiéramos buscar cada vez nuestra santidad, pero de pronto hoy vamos a dedicar un tiempo a estudiar más cómo podemos alcanzar, luchar más por esa santidad, porque efectivamente la palabra dice que en santidad no veremos a Dios. Entonces el título de hoy se llama Establecidos en la Santidad y la lectura está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Entonces, como siempre, voy a leer las notas. Olvidé dejarlas cargadas ya en el grupo de célula, pero tan pronto terminemos el estudio, se los dejo en las notas ahí en la parte de las células. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, dice: Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy. Entonces, mire, nosotros tenemos que trabajar por esa santidad. La santidad es la esencia de la naturaleza de Dios, es la esencia de la naturaleza divina. De la misma manera, el poder de Dios es todo lo opuesto a la debilidad humana. Su sabiduría contrasta con, por ejemplo, nuestra mente limitada. Y de la misma manera, la santidad es todo lo opuesto a los defectos que tenemos o a la imperfección que tenemos. Dios tiene un estándar de santidad muy alto y todas estas cosas, digamos, que contrastan con nuestra condición, ¿sí? Entonces, el poder de Dios contrasta con la debilidad humana, su sabiduría contrasta con nuestra mente limitada que no alcanza a entender todas las cosas que deberíamos entender, y su santidad es totalmente que contrasta con nuestros defectos y nuestra imperfección moral, con nuestras actitudes y nuestra manera de vernos. Entonces, lo primero que quiero que estudiemos es cómo puedo yo vivir en santidad. Entonces, muchas veces he enseñado que la santidad tiene que ver con ser perfectos. Y realmente no es así. Lo acabamos de ver en Primera de Pedro 1, del 13 al 10. Y ahí se nos enseñan algunos principios para cultivar esta santidad como un estilo de vida, como algo que vamos a trabajar todos los días, ¿cierto? Dios no solo conoce nuestra condición, Él también conoce nuestras limitaciones. Y por eso Dios nos da herramientas que nos ayuden cada día a mejorar y para que podamos adquirir esa naturaleza santa y ese carácter santo que tiene Él. Santidad no la obtendremos, porque muchas veces lo pensamos así, la santidad no la obtendremos por las cosas que dejamos de hacer, sino más bien por las cosas que aprendamos cada día a hacer, las cosas nuevas y lo que mejoramos en nuestro carácter con la ayuda del Señor. Ir en la búsqueda de esa santidad no significa no equivocarnos.
porque aquí nadie en la tierra es santo. El único santo fue Jesús. Y nosotros nos equivocaremos en esa búsqueda de la santidad, pero sí debemos esforzarnos cada vez haciendo cosas y más cosas que reflejen ese carácter de Dios en nuestra vida. Entonces les traje 5 puntos que nos van a ayudar a mejorar esta santidad y vamos a estudiarlos. 5 puntos. El primero es que debemos preparar nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser preparada para buscar esa santidad y para caminar en esa santidad. Mire, y aquí es muy importante que estudiemos la palabra de Dios, que conozcamos la palabra de Dios, que cojamos una Biblia y la estudiemos, porque por medio de esta Biblia nosotros empezamos a entender y empezamos a ver qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Mientras más vamos conociendo de la palabra de Dios, más firmes y más correctos somos en el momento de tomar una decisión o en el momento de enfrentarnos a una situación. Muchas veces no conocemos la palabra de Dios y por eso tomamos malas decisiones porque no las tomamos en línea con lo que Dios enseña. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. Propónganse a leer la palabra de Dios para que puedan aprenderla y para que tengan su propio criterio de lo que está bien y lo que está mal. En todas estas semanas pasadas hemos estudiado que comer del árbol del bien y del mal es decidir yo mismo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso pasa cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no hemos estudiado la palabra de Dios, no buscamos en ella y no aprendemos de ella lo que está bien y lo que está mal. Mire, recordemos que la palabra de Dios dice que es como un espejo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos podemos ver reflejados y vemos la verdad de nuestra situación. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, entendemos en dónde estamos equivocados, aprendemos en qué cosas estamos actuando mal. Por ejemplo, cuando nos dice, no tengan miedo, y estamos teniendo miedo, entonces no estamos confiando. Entonces la palabra de Dios nos pone como en un espejo y nos permite vernos en la realidad, no con nuestro criterio, sino con el criterio que Dios nos ve. Muchas veces nos creemos perfectos, creemos que somos, porque somos buenos, somos perfectos, pero a medida que vamos leyendo, a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, entendemos cada vez más y vemos cada vez más todo lo que son nuestros errores. Es la única manera en que nosotros podemos encontrar la verdad de quiénes somos. Mire, 2 Corintios 3:18 dice lo siguiente: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice que como un espejo, ¿verdad? Nos podemos ver a cara descubierta. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay una verdad que nos permite analizar nuestra condición. Y no es la condición de lo que alguien más me dice, no es la condición de lo que la sociedad dice. No, es que usted está bien, usted es bueno porque es que usted paga sus impuestos, usted esto, usted aquello. No, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia y aprendemos, nos vemos en ese espejo y vemos lo que como Dios nos ve y nos encontramos en dónde estamos nosotros, ¿verdad? Mire, esta palabra de Dios es realmente que podemos aplicar para determinar si algo es bueno o algo es malo, porque nuestros ojos son engañosos. Nosotros no conocemos la verdad de las cosas y necesitamos de la palabra de Dios para realmente saber qué está bien y qué está mal. Los criterios de la sociedad, lo que la sociedad impone hoy en día, confunden nuestro buen criterio. Vemos televisión, vemos cosas que son aprobadas en la televisión, que parecen normales, que al final en la palabra de Dios están descritas de manera incorrecta, pero como vemos que aún en la televisión, en las series, en esto se permiten y está bien y que pobrecito y cae y creemos que esas cosas son correctas, porque la única verdad está en la palabra de Dios.
sociedad ha formado sus propios criterios que son en muchas situaciones y en muchas ocasiones diferentes a lo que es lo que está escrito. Y por eso estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal continuamente, porque no estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí no importa si todos dicen que algo está bien. Debemos siempre confrontar esa situación con lo que está escrito en la palabra de Dios para poder saber realmente la verdad. Mire, Jeremías 17, 9 al 10 dice lo siguiente sobre lo que nos parece, sobre el corazón de nosotros, porque el corazón de nosotros nos dice algo. Ay, es que yo siento que pobrecitos y eso está bien. Mire lo que dice Jeremías 17 sobre nuestro corazón. Engañoso es el corazón más de las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mire, el corazón del hombre tiene que ser probado para que salga. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles porque ahí es cuando sale nuestra verdadera condición. Miremos Proverbios 14:12 que dice, hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. ¿Cuántas personas no vemos nosotros, e inclusive nosotros mismos? Muchas veces cuando estábamos alejados de Dios, nos considerábamos que íbamos por el camino correcto. Pero empezamos a aprender de la palabra, empezamos a estudiar lo que dice la Biblia, empezamos a entender cómo nos ve Dios y nos damos cuenta que estamos totalmente desviados. Por eso es tan importante preparar nuestra mente. Por eso es tan importante conocer la palabra. Prepara tu mente, tienes que aprender. Eso es como si uno, ahora que estoy viendo Grey's Anatomy, eso es como si uno no se preparara para ser doctor y quisiera presentarse a hacer cosas de doctor sin haberse preparado. No entiende el funcionamiento. Eso es como si un ingeniero quisiera hacer unos cálculos sin haber ido a la universidad. No puede. Necesitamos preparar nuestra mente porque el corazón, dice, es engañoso. Y no solo engañoso, dice que es perverso. Dice que el único que puede conocer el corazón realmente es Jehová y que puede escudriñar nuestra mente. Y que hay caminos que a nosotros nos parece que estamos bien, pero podemos ir en camino de muerte y que podemos ir en el camino errado. Mire, la palabra de Dios nos ayuda a entender y a aprender a tener dominio propio. La palabra de Dios nos enseña a no sucumbir ante los deseos de la carne. La palabra de Dios nos enseña cómo reaccionar ante situaciones difíciles y cómo tomar decisiones correctas. Obviamente esto lo sabemos todos, pero si alguien estuviera confundido y dice, no, pues yo voy a recibir este soborno porque es que necesito platica y todo, la palabra debe ir a la palabra de Dios y entender, pero si nunca ha leído la Biblia, si nunca sabe los criterios y los conceptos que Dios usa para lo bueno y para lo malo, entonces esa persona toma sus propios, basado en su propio criterio de lo que está bien y está mal, está comiendo del árbol del bien y del mal. Y eso es lo que hacemos. Y el árbol, lo vimos en estos días que estudiamos a Adán y Eva y la primera pareja, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es eso. Es decidir por mí mismo lo que yo considero que está bien y está mal y no lo que Dios dice que está bien y está mal. ¿Cuántas veces que tenemos una discusión o algo, nuestra carne, o sea, nuestro ser, quiere responder de manera visceral y aireadamente y molesto y gritar o alguna cosa? Pero ¿qué sabemos de la palabra de Dios? Sabemos que debemos hacerlo de otra manera. En estos días de Semana Santa, que mañana empieza con la última cena y la oración en el Getsemaní y todo lo que Jesús tuvo que pasar en estos días, me venía muchísimo a la mente que como cordero y sin hablar fue al matadero. Él, a pesar de todas las cosas que le decían, no respondía. A pesar de que todo era injusto, él no respondía. Entonces, fíjate que uno aprende, debido a la palabra de Dios, aprende cómo debe responder y no dejarse, y aprende a empezar a tener dominio propio en lo que sus
sentimientos y su carne quiere hacer cuando se molesta, ¿verdad? Dice que en estos momentos es que somos puestos a prueba y ahí es que nosotros vemos nuestra condición real, que se aleja y se distorsiona de lo que deberíamos hacer. Entonces, tenemos que ser muy atentos, tenemos que preparar nuestra mente, tenemos que estudiar la palabra, prepararnos para poder entender qué está bien y qué está mal. Muchas veces nos llenamos, después de que cometemos algún error, nos llenamos de muchos argumentos que nos justifican en nuestro actuar, porque es típico de nuestra naturaleza. Cuando nosotros hacemos algo mal, no, pero es que mire, es que yo tenía la razón, es que yo debía, es que no sé qué. Y nos llenamos de argumentos para justificarnos. Pero mire, algo que he aprendido yo, cuando usted quiera saber si como actúa está bien o está mal, tiene que ir a la palabra de Dios. Y yo lo que hago es irme a mi cuarto de oración, sentarme frente de Jesús y hablar con Él de la situación. Cuando usted haya actuado de manera inadecuada o sienta que se salió de casillas y esté lleno de argumentos que le justifican y que le dice, porque uno va y habla con otra persona, no, si usted tenía toda la razón, es que tal, es que no sé qué, y uno, el criterio de las personas que están a su alrededor, el criterio de la sociedad para responder ante una situación difícil es totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando usted esté pasando por una situación en donde sintió que reaccionó mal o hizo ello, siéntese con Jesús. Eso es lo que hago yo. Vaya a oración y siéntese con Jesús y hable con Él. Intente contarle todo lo que pasó, intente contarle su reacción e intente convencer a Él con esos argumentos que usted tiene, a ver cómo le va. A mí me ha funcionado porque en ese momento es que uno frente a Jesús dice, no, te la embarré. Y ahí es donde se ve, como dice la palabra, nos miramos cara a cara y somos transformados. ¿Por qué somos transformados? Porque cuando nos miramos cara a cara con Jesús, transformamos nuestra vida porque entendemos que cometimos un error y que no debemos comportarnos de esa manera. Entonces, prepárate. El primer punto de los 5 que vamos a estudiar que nos van a ayudar a mejorar, a vivir en una línea de santidad. El segundo punto es que tenemos que pensar en nuestra salvación, ¿sí? Piensa en tu salvación. Miren, el pecado siempre ofrece cosas momentáneas. Hemos hablado de lo que es la eternidad, hemos hablado que en la tierra estamos de paso, hemos hablado que tenemos que dejar de mirar las cosas de la tierra porque somos un espíritu con alma que vive temporalmente en este cuerpo y que por más de que tengamos buena salud, 100 años duraremos en este cuerpo, pero después de ahí nos quedará el espíritu y el alma. Entonces, el pecado siempre nos ofrece algo temporal, algo momentáneo, algo para satisfacer el tiempo en el que estamos aquí. Pero sabemos que lo que Dios tiene para nosotros es eterno y es verdadero. Entonces, no podemos tomar decisiones pensando en el momento. No podemos tomar decisiones pensando en la rapidez, en el mañana. Tenemos que empezar a tomar decisiones pensando en la eternidad, ¿verdad? Porque las decisiones que tomamos pensando en el momento siempre traen consecuencias que al final siempre traen para nuestro sufrimiento y nuestra tristeza. Mire, con el dinero, por ejemplo, las personas que roban o estafan o tienen dinero de manera fácil y manera rápida, pero qué maldición están trayendo a su vida y a la vida de sus hijos y a la vida de sus nietos y a las generaciones. Es como el que no paga impuestos y los impuestos que le corresponden y hace operaciones legales y puede que tenga éxito momentáneamente. Pero ¿qué pasaría con esta persona si su engaño sale a la luz? Puede perderlo todo, puede venir la dirección de impuestos y embargarle absolutamente todo. O sea, tiene un éxito que es inestable y no es verdadero, que en cualquier momento lo puede perder por hacer cosas de manera momentánea, por coger el camino fácil. ¿Sí? Entonces, las personas, los deportistas que toman sustancias prohibidas para poder ganarse una competencia, ¿qué les pasa si son descubiertos?
pierden las medallas olímpicas o lo que sea que hayan ganado. Pierden el respeto de todas las personas porque se han convertido en unos ídolos. Ah, por el esfuerzo ganaste la medalla y luego se dan cuenta que fue porque tomó sus vidas. Pierden el respeto, pierden mucho más de lo que hubieran ganado si no hubieran hecho trampa. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros actuamos por fuera de la línea de santidad, por fuera de los conceptos que Dios tiene, nosotros estamos exponiéndonos a perder mucho más de lo que podemos estar ganando momentáneamente. Y muchas veces vemos esas cosas como una prohibición, y no son una prohibición, son un consejo sabio, no cosas de esta manera, ¿sí? Entonces, mire, en este tiempo, que ya viene Santo y Viernes Santo, Cristo tomó nuestro lugar para morir por nosotros. Y gracias a eso podemos beber en libertad y sin cadenas y somos libres del pecado. En este tiempo de Semana Santa, los invito a que piensen por un momento en todo lo que Jesús tuvo que soportar para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Piensen mañana en la angustia que tuvo antes del Getsemaní, sabiendo que iba a ser traicionado, en cómo su propia gente, yo en estos días he estado muy sensible pensando en esta situación, en cómo Jesús tenía que enfrentar tantas cosas y sabiendo todo lo que se le venía encima, en cómo el viernes lo latigaron, lo escupieron, lo denigraron y finalmente terminó muriendo en una cruz. ¿Para qué? Para que yo pudiera ser perdonado. Realmente quiero yo poner en juego todo esto por un momento de placer o quiero poner en juego todo esto por tener dinero de manera rápida o hacer algo ilegal. O sea, quiero construir yo algún castillo de naipes que en algún momento realmente se me puede venir al piso absolutamente todo. Mire, hay inclusive personas que no quieren perdonar, pero no se dan cuenta que perdonar es un beneficio para quien perdona. Mire, hay tanta sabiduría en la Biblia y realmente cuando uno hace las cosas de como dice la Biblia, es para el bien de uno. Hay tanta sabiduría y ahí está escrita no porque sí, debemos aprender de ella. Piense por un momento, ¿qué es lo más valioso que usted tiene en su vida el día de hoy? La presencia de Dios. Más que la casa que tiene, el carro que tiene, el trabajo que tiene, lo más importante que usted tiene hoy es la presencia de Dios en su vida. Y puede perderla si sigue jugando con su salvación. ¿Qué nos trae paz en estos días de coronavirus, de angustia, de que no sabemos, de que ahora se extendió 15 días más el aislamiento? Me trae paz de que Dios está conmigo. Me trae paz en que al estar yo en el camino de santidad, estoy en el camino de Dios y Dios me protege. ¿Quiero realmente perder la presencia de Dios por una cosa que es material, que es temporal? ¿Cómo están esas personas hoy en día que no tienen a Dios en su corazón? ¿Cómo viven estos tiempos? Viven angustiados, viven sin paz en su corazón. Entonces ese es el segundo punto. Debemos pensar en la salvación. El primer punto, prepara tu mente. El segundo punto, que tenemos que estar pensando en nuestra salvación. No podemos jugar con nuestra salvación. Es algo muy serio. Podemos perder la salvación. Y no porque Dios vaya a cambiar, sino porque nuestro corazón puede cambiar. Cuando yo me alejo de Dios por el pecado, mi corazón se endurece. Y puede llegar un momento en el que ya ni siquiera me importan las cosas de Dios porque he endurecido tanto mi corazón. El tercer punto es que debemos recordar que somos hijos de Dios. Recuerda que eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Y el Hijo refleja al Padre. Jesús lo dijo siempre, quieren conocer al Padre, mírenme a mí. Jesús reflejaba el carácter del Padre. De la misma manera, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que reflejar el carácter del Padre. Si somos ciudadanos del reino de Dios, tenemos todas las bendiciones establecidas en la Biblia que se han dicho que son para nosotros, pero debemos comportarnos como se comportaría un ciudadano del reino de Dios, ¿verdad? No podemos seguirnos mintiendo a nosotros mismos diciendo con nuestra boca que somos hijos de Dios, pero nuestras acciones no son las de un hijo de Dios. Cuidado porque se pueden estar engañando ustedes mismos. Por eso es importante
Ir a la palabra, porque la palabra te hace ver con claridad si estás actuando como un hijo de Dios o no estás actuando como un hijo de Dios, ¿verdad? La palabra dice que debemos ser obedientes. Y hay momentos en que la palabra de Dios se opondrá a nuestros deseos. No siempre vamos a estar de acuerdo porque nuestros deseos quieren hacer otra cosa. Pero estoy seguro que si soy obediente a la palabra de Dios, si soy obediente a la voz de Dios, veré el resultado que definitivamente traerá bendición y traerá una bendición mucho mejor de lo que puedo soñar. Entonces hay cosas que están escritas en la Biblia que son una receta hecha por el Creador, la mejor receta. No intentemos hacerlas de otra manera porque tenemos que confiar en que Dios es más sabio. Dijimos que nuestra mente es limitada y no puede entender todos los principios, pero saben que a veces queremos una democracia. No, me parece que esto no, Dios. Si entendemos y si creemos que Dios es más sabio que nosotros, debemos ser obedientes porque las cosas que están puestas ahí están puestas para que salgan de la manera perfecta. No me puedo creer yo más sabio que Dios, que fue un poco lo que le pasa a Adán y Eva, que se creen más sabios. Yo hago las cosas como yo decido. Me creo más sabio que Dios, ¿verdad? Entonces, voy a tener una bendición cuando hago las cosas a la manera de Dios. Que no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Y nos equivocamos. Y muchas veces el mundo nos ha enseñado todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. El mundo dice, si te hacen algo, cobra venganza. La palabra de Dios dice, no te vengues, responde con amor. No es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero cuando entendemos eso, intentamos trabajar en esa línea. Por eso les digo, ir en el camino de la santidad es aprender a hacer estas cosas, es modificar mi comportamiento para cada día mostrar más el carácter de Jesús. ¿Ok? El cuarto punto. Tercer punto, recuerda que eres un hijo de Dios. Cuarto punto, no vuelvas atrás. Dios nos sacó de una vida en la que estábamos. Cuando estamos alejados de Dios vivimos en las tinieblas, vivimos en el pecado, ni siquiera nos damos cuenta que estamos pecando, ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Tenemos una vida de esclavitud porque somos esclavos de todos los deseos malos que hay en nuestro ser. Queremos vengarnos, queremos hacer el mal, queremos hacer las cosas a nuestra manera, o sea, hay una cantidad de cosas, pero Dios nos sacó de ahí. Dios nos sacó de ese caos, de esas tinieblas. Estábamos atrapados por heridas del dolor, por miedos y vivíamos de una manera cuando estábamos alejados de Dios. Pero tomamos la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Señor. Primero que todo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y luego como nuestro Salvador. Pero para poder ser nuestro Salvador tiene que ser nuestro Señor. ¿Y qué significa que tiene que ser mi Señor? Que tiene que ser mi Rey. Entonces yo no puedo volver atrás cuando yo servía a otro amo, porque vivía esclavo del pecado. Entonces servía al amo del pecado. Eso lo tengo que tener claro, ¿sí? ¿Por qué querría yo ponerme nuevamente las cadenas otra vez y volver y despreciar todo lo que Jesús hizo en estos días que lo podemos recordar para volver a ser esclavo del pecado? Y volver a vender mi alma a quien la tenía vendida. No, Jesús pagó un precio muy alto por nuestra libertad. No podemos despreciar lo que Él hizo. No podemos ceder ante la presión y ante las mentiras que el enemigo quiere que yo crea. Muchas veces son mentiras para que yo camine por un lado. Debo ser firme en no volver a visitar los lugares que visitaba. No compartir de la misma manera que lo hacía antes. Si me estoy guardando para Dios y quiero vivir en santidad, no puedo volver atrás. No puedo comportarme de la manera que me comportaba con las personas que compartía antes, de la manera que compartía antes. Recuerda que fuiste elegido, fuiste escogido entre millones de personas en el mundo. Y hoy podemos mirar a nuestro alrededor y ver millones y millones de personas que no tienen a Cristo en sus vidas. Sus corazones se han endurecido tanto que son insensibles a las cosas de Dios. No tienen ni el más pequeño interés por las cosas de Dios. Y no es que, no, yo me arrepiento en el último minuto. El problema
es que después de que uno se aleja de Dios, puede que uno no quiera. Uno se aleja de las cosas de Dios y su corazón se endurece y dejan de importarle las cosas de Dios y se enfría y ya luego no quiere volver. A pesar de que uno sabe, su corazón ya no lo desea y su corazón lo gobierna porque perdió el interés, porque se enfrió, porque volvió atrás. ¿Sí? Entonces, queremos ser una de esas personas que vemos hoy en día que les hablamos de Dios y no les importa, o les hablamos de Dios y nos tildan de locos, que les hablamos de Dios y ¡ay, qué pereza las cosas de Dios! Quiero volver a ser esa persona que era de pronto antes. Yo de verdad que no imagino mi vida sin Dios. O cómo sería mi vida hoy si Dios no me hubiera tocado el corazón y no hubiera cambiado y transformado totalmente mi vida. No me imagino en qué estaría convertida mi vida hoy en día si yo volviera atrás. Entonces, hay un ejemplo que alguna vez les hablé sobre una noche más con las ranas. El faraón está con Moisés y Moisés le dice que si deja ir al pueblo le quita las ranas. Y él le dice, bueno, sí, mañana hablamos entonces para que me quites las ranas. O sea, queremos seguir en esa situación en la que estábamos. Queremos volver atrás, queremos mantenernos en donde vivíamos, solo por un momento de placer, solo por hacer un atajo en nuestra vida. Todos sabemos que las cosas con atajo no funcionan bien. Ningún árbol crece con atajo y da frutos. Ningún pollito o animal crece con atajos y da frutos buenos. No. Todo tiene un proceso y tenemos que pasar y vivir el proceso de Dios. El quinto punto trata de mejorar nuestra conducta. La palabra dice que la santidad se debe mostrar en todo lo que hacemos. No solo cuando estamos en la iglesia, porque muchas veces cuando estamos en la iglesia, sí, alzamos las manos, nos sentimos en un estado de emoción y decimos y somos muy santos y queremos mucho la santidad cuando estamos en la iglesia. Pero salimos de la iglesia y cambiamos. La santidad es un testimonio en todo lugar. Tenemos que luchar por eso. No estoy diciendo que eso sea fácil, porque salimos de la iglesia donde todo es un ambiente de amor y entramos a un ambiente de hostilidad, porque el mundo es un ambiente de hostilidad. Recuerden que nosotros aquí somos el enemigo público número 1 de Satanás y nos va a querer atacar por todos lados. Entonces aquí tenemos que ser testimonio de en quién creemos y a quién servimos. Cuando yo quiero ser testimonio de en quién creo, no puedo comportarme como todas las personas que no creen en Dios. Cuando yo quiero ser testimonio de a quién sirvo, no puedo responder de la misma manera de las personas que no tienen a Dios en su corazón. Yo tengo que empezar a ser testimonio de en quién creo. Si yo creo en Dios y esta situación del coronavirus es tan difícil, tengo que creer en Dios. No puedo actuar como todos los millones de personas que no creen y no tienen a Dios en su corazón. Si yo sirvo a Dios, tengo que comportarme de la manera en que demuestre eso, ¿verdad? Y no es fácil, es difícil, porque uno sale de la burbuja de la iglesia, sale de la burbuja de su casa y se enfrenta a una cantidad de obstáculos que lo quieren hacer girar hacia otro lado. Entonces tenemos que trabajar en mejorar nuestra conducta, porque es muy triste que el mundo, en vez de vernos como diferentes, en vez de vernos como hijos de Dios, nos ve como piedras de tropiezo y obstáculos para que otros se acerquen a Dios. Mire, pero es que este tiene a Dios, pero fíjese cómo actúa, mire cómo es, que cristiano, que no sé qué, o sea, peor. ¿Me explico? Y más nos critican. Pero la santidad no se trata de no equivocarnos. La santidad se trata de luchar por esa perfección. ¿Ok? Entonces tenemos que trabajar en mejorar nuestra conducta. Debemos tratar de hacer de esta santidad un estilo de vida. Mire, es levantarse cada mañana y luchar por ese estilo de vida. Es poner la palabra de Dios por encima de todas las cosas, de las situaciones difíciles, que me ofrecen esto, que me ofrece aquello. No, yo confío en que mi bendición financiera viene de Dios. Yo confío en que mi pareja viene de Dios. No la voy a encontrar haciendo esto y haciendo aquello. No, tengo que confiar en Dios.
Y esto tiene que ver mucho con la integridad de la persona. El ser siempre la misma persona y no cambiar según el lugar o las personas con que estamos. Entonces no es porque estoy sentado con unas personas que son groseras, entonces yo me comporto como ellos, porque la palabra dice conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Tienes que ser testimonio en medio de esas personas de que Dios está en tu corazón y que tú estás luchando por la santidad. Ser santos aun cuando estamos enfrente de esas personas. Que no te importe si te van a decir, ay, pero qué bobo, ay, no, ahora entonces no hace un chiste, no, no sé qué, un chiste grosero, no, porque, no tiene nada que ver con eso. Tienes que ser íntegro en ese momento, que tus principios de integridad y de santidad no se vean afectados porque estás en un grupo de personas o estás en otro grupo de personas, o cuando nadie te ve, entonces haces cosas malas y practicas cosas que no debes hacer y que son indebidas y te comportas de una manera indebida. Recuerda que Dios te ve todo el tiempo y es a Dios a quien debes agradar. No es a las personas a quien debes agradar. Entonces, cuando te encuentres en una situación difícil, donde tú ves y te sientes que te están jalando para moverte hacia el lado incorrecto, tú recuerda que a quien tienes que agradar es a Dios. Porque sin la santidad nadie puede ver a Dios ni puede disfrutar de su presencia. Entonces, tenemos 5 consejos que nos ayudan a mejorar el camino hacia nuestra santidad, que ya los vimos ahorita. Ahora les voy a dejar 4 tareas para que nos ayude a mejorar nuestra santidad. La primera tarea es que debemos pedirle a Dios que escudriñe tu corazón, que muestre tu condición, lo que hablamos ahorita, pararte frente al espejo. Pídele a Dios que escudriñe tu corazón, que te muestre tu real condición. Apocalipsis 3:18 dice, para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con corilio y podrás ver. Acuérdense que en alguna ocasión lo hablamos, el corilio es una sustancia que se usa para que uno pueda ver mejor. Entonces, compres de mí oro refinado por el fuego. Recuerden que hablamos que pasar por fuego nos refina en nuestro carácter, refina nuestro comportamiento. Y vestiduras blancas representa la santidad de las personas, para que te desvistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que no sea que pensemos que estamos actuando bien y cuando lleguemos delante de la presencia de Dios nos demos cuenta que realmente estábamos actuando mal. ¿Por qué? Porque nunca escudriñó nuestro corazón. Nunca pudimos ver la condición real de nuestro corazón. Entonces, ahora en este tiempo, pídele a Dios que escudriñe tu corazón, que te escudriñe a ti. Joel 2:12 dice, por eso vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Tenemos que volvernos al Señor. Lamentaciones 3:40 dice, examinemos nuestra conducta, busquemos al Señor y volvámonos a Él. Tenemos que leer la palabra y examinar nuestra conducta con total verdad, sin engañarnos a nosotros mismos. En estos días que estoy leyendo Romanos, decía algo sobre emitir juicios. Y yo antes de orar le decía al Señor, Dios, revélame a mí, enséñame a mí, revélame lo que tengo mal. Y de pronto emito juicios, digo cosas y emito juicios, y hablaba de no emitan juicios porque serán juzgados. Entonces yo caía en cuenta y decía, Dios mío, no debo emitir juicios. Cuando vea que alguien está haciendo algo, no debo emitir juicios sobre esa persona, porque de la misma manera acumularé juicios para mí. Y mire, debo estar atento en cada momento de mi vida para detectar cuáles son esas cosas malas que puedo estar haciendo día a día. Porque si yo no estoy atento, mire que ahí dice, examinemos nuestra conducta. Eso no viene, hay que sacar tiempo para sentarse y examinar la conducta. En los tiempos de oración, en los tiempos de lectura, a medida que uno va leyendo,
uno se da cuenta de que las cosas que están escritas, uno de pronto ha actuado de manera incorrecta y tenemos que tener la suficiente humildad para decir, miércoles, yo he fallado en esto. Entonces, durante este tiempo de refinamiento, hemos hablado ahorita que oro refinado del fuego. En los tiempos de refinamiento son muy importantes, los tiempos de prueba y los tiempos de desierto son muy importantes para poder ver nuestras fallas. Cuando estamos bajo presiones que salta a la luz nuestras fallas y las debilidades de nuestro carácter. Aprovechemos estos tiempos para con humildad mejorar nuestro comportamiento, porque ¿por qué quiere el diablo que nosotros no veamos nuestra condición? Porque si no cambiamos, somos como esa persona soberbia que dice, no, yo soy así toda la vida y he sido así, toda la vida seré así, y esa persona no cambia. ¿Qué le va a pasar a esa persona cuando llegue a la presencia de Dios? Dios le va a decir, yo te dije que estabas equivocado y no quisiste cambiar. Entonces, al diablo le interesa que yo no cambie, porque voy a seguir en ese pecado. A Dios le interesa mostrarme, no para condenarme, a Dios le interesa mostrarme para que yo cambie. Entonces, cuando yo me tomo estos tiempos de examinar mi conducta, cuando yo me tomo estos tiempos de pedirle a Dios que me escudriñe y me muestre mi condición, y cuando yo tengo la suficiente humildad para decir, oye, sí, estoy embarrándola en esto, estoy embarrándola en aquello, ya hay un cambio de actitud porque primero reconozco y ya de ahí en adelante puedo tratar de mejorar. Pero esto es como el alcohólico que dice, no, es que yo no soy alcohólico. Hasta que no reconoce que es alcohólico, no puede empezar a trabajar en su cambio, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor que escudriñe nuestro corazón y que nos muestre nuestra condición. Y recordemos que si, por ejemplo, oramos por paciencia, Dios nos coloca en un curso de paciencia, donde todo nuestro alrededor nos pondrá a prueba hasta que logremos conquistar y cambiar. Entonces, cada vez que detectemos algo, tómense un minuto para grabar en su corazón, no lo pasen por alto, porque eso es una perla que ustedes tienen en sus manos para ir caminando hacia la santidad. Por eso, la santidad es hacer cosas nuevas y mejores cada vez, porque cada vez mejoras tu comportamiento hacia una línea que va a demostrar el carácter de Dios. A medida que estudiamos la palabra vamos conociendo más y más nuestros defectos y todo lo que nos falta por crecer. Por eso es tan importante estudiar la palabra, no solo ir a la iglesia, no solo estos estudios bíblicos, no estoy diciendo que no sean importantes, pero es importante de manera personal, porque Dios te puede hablar a ti directamente cada día. El Espíritu Santo te puede mostrar a ti directamente con cada pasaje de la Biblia que lees. A veces oramos y le pedimos a Dios cosas, pero no nos damos la oportunidad de escuchar la respuesta. Porque pedimos y pedimos y pedimos, pero si no leemos, ¿cómo esperamos escuchar lo que Dios tiene para decirnos? Entonces, la primera tarea que les quiero dejar para esta semana es pídele a Dios que te escudriñe el corazón y que te muestre tu condición. La segunda tarea es identifica lo que te aparta de Dios. Mire, Santiago 4, del 1 al 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Nuestras pasiones luchan dentro de nosotros mismos. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Muchas de las cosas que pedimos es para nuestro egoísmo, para satisfacer nuestro egoísmo, ¿verdad? Dice, hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Me encanta cuando Dios es, y este pasaje ya lo habíamos leído muchas sesiones atrás, me encanta cuando Dios es totalmente claro sobre las cosas. El que se quiere hacer amigo del mundo se declara enemigo de Dios. ¿Y qué es ser amigo del mundo? Buscar las cosas del mundo, seguir las cosas como acá, no pensar en las cosas de arriba. Entre más conozcamos la palabra de Dios y si escuchamos atentamente podemos identificar
cuáles son las personas, cuáles son las situaciones y cuáles son las acciones que a mí me apartan de Dios o que me ponen en su contra. Tenemos que reflexionar, tomar esos tiempos de meditación, tomar esos tiempos de examen, de sentarnos a pensar en nuestro comportamiento. Mire, Salmos 141:4 dice: no dejes que mi corazón caiga en maldad, ni me dejes cometer actos inicuos, ni que me junte con los malvados y participe en banquetes de malhechores. Tenemos que identificar qué nos aparta de Dios, en qué situaciones me meto que luego me hacen actuar de manera incorrecta, con qué personas me junto que me hacen actuar de manera incorrecta. Entonces, identifica en esta semana lo que te aparta de Dios. La tercera tarea es busca la pureza y la integridad. Esto está en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 23. Dice: estén siempre gozosos. Difícil, ¿no? No siempre estamos gozosos. Oren sin cesar. ¿A cuánto nos cuesta trabajo orar bastante? Den gracias a Dios en todo. ¿Cuántos damos gracias por poquito y nos quejamos por mucho? Porque esa es su voluntad para Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No podemos alejarnos. No menosprecien las profecías. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que guarde irreprensiblemente todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Mire el orden en que lo habla. Espíritu, alma y cuerpo. Les he venido diciendo que dejemos de hablar que somos un cuerpo con alma y espíritu. Somos un espíritu con alma que vive temporalmente dentro de un cuerpo. Y mire que en ese orden lo está diciendo la palabra. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, qué difícil es cumplir inclusive estas pequeñas cosas que está ahí. Oren sin cesar, no sé qué, esto, aquello. Aún en las pequeñas cosas hay santidad. A veces pensamos o pecamos por pensar que solo las cosas grandes son las que desagradan a Dios. La contienda, la crítica, la queja, porque solo pensamos, no, es que yo soy bueno porque no mato, no robo, no sé qué. Pero hay un montón de cosas que desagradan a Dios que tenemos que trabajar en esas cosas. Entre más blancos, entre más vestidura blanca tenemos, esas manchas se van a ver, esos puntos oscuros se van a ver más fácilmente. Aquí tenemos cosas pequeñas en las que tenemos que trabajar, cosas pequeñas que nos van a ayudar también a vivir en santidad. Y por último, quiero dejarles la cuarta tarea: cuida tus influencias. Esto está en 1 Corintios 10, del 21 y 22. Dice: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Mire, lo veíamos ahorita. En las cosas de Dios hay puntos intermedios. Lo hemos hablado aquí, lo hemos hablado en el pasado. O se es o no se es. Muchos de nosotros coqueteamos con el pecado. Nos gusta probar los límites y en ocasiones nos comportamos como niños, como bebés. ¿Han visto estos bebés que cuando saben que no deben tocar algo, acercan su mano mirando al papá como que a ver si pueden tocarlo o no pueden tocarlo? ¿Nos gusta que pase eso como padres? No. Están midiéndonos a nosotros y muchas veces nosotros nos gusta jugar con el peligro y nos gusta jugar con esos límites. Nos creemos invencibles y nos metemos en situaciones que nos ponen en riesgo y después terminamos cayendo en pecado. Debemos ser inteligentes y cuidar lo que nos influye a nosotros. Cortar de raíz lo que nos aleja de Dios, no jugar con el pecado. La persona que fue alcohólica no anda jugando con el trago porque sabe que es un riesgo para él. De la misma manera nosotros no podemos jugar con el pecado. Santiago 1:21 dice: así que despójense de toda impureza y de toda maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Si sabemos qué nos hace pecar, porque normalmente sabemos qué es lo que nos hace pecar, nosotros sabemos en qué situaciones nos metemos que terminamos posiblemente pecando. Entonces debemos, como dice la palabra aquí, despojarnos.
quitar totalmente, no buscar estar en estos lugares que no debemos, no buscar estar en estas situaciones que no debemos, no buscar mirar lo que no debemos, no compartamos con quienes no debemos compartir. Muchas veces, por estar tan solo en una conversación o sentados donde no debemos estar, terminamos lo que les decía, criticando, juzgando a las personas, haciendo chismes sobre algo, porque nos estamos rodeando de una influencia negativa. ¿Les ha pasado que también de la misma manera, cuando a veces tienen una situación agradable de bendición y se la cuentan a una persona y esta persona empieza a verle todo lo malo, a cuestionar todo lo bueno de lo que habíamos pensado y terminamos dañando todo buen pensamiento que estaba en nuestro corazón y esta persona termina contaminándonos con toda su negatividad o con la forma errada de mirar las cosas o con la forma equivocada de entender la situación y nosotros dejamos que nos influencie esta persona? Las influencias nos hacen cambiar de opinión. Si no estamos bien cimentados en la palabra, podemos cambiar nuestros criterios y lo que hay en nuestro corazón para mal. Por eso es tan importante estar cimentado en la palabra, conocer la palabra, qué dice la palabra al respecto. No, sí, véngase, no sé qué, haga esto, sáquele también la vuelta, no sé qué, qué dice la palabra con respecto a eso. Porque siempre vamos a tener un entorno que nos quiere influenciar para mal. Por el contrario, nosotros tenemos que ser esa buena influencia, esa influencia positiva que siempre se guía por la palabra de Dios. Una persona tiene miedo, tiene esto, háblale con base en la palabra de Dios, ¿verdad? Seamos esas buenas personas, esas personas que dan un buen consejo, no un consejo con el estómago y visceral como muchas personas dan consejos viscerales. Tenemos que tener cuidado a quién pedimos consejos también, porque todo consejo tiene que venir filtrado por la palabra de Dios. ¿Han estado con personas así que el consejo sale de rabia y mala energía de una vez? Alejémonos de esas personas porque tenemos que cuidar nuestra influencia. ¿Qué nos influencia? ¿Cómo nos influencia el mundo? ¿Verdad? Busquemos con mansedumbre, dice ahí, la palabra sembrada. Que esa palabra sembrada, leída y sembrada en nuestro corazón pueda dar fruto. Entonces les tengo aquí unas reflexiones, 5 punticos de reflexión. Aprovechando este tiempo de Semana Santa, haga una pausa, evalúe el estado de su santidad. En este tiempo de aislamiento, despójese de todo argumento, todo orgullo y toda excusa. Y pídale perdón a Dios porque no se ha preocupado seguramente por mantener la presencia de Dios en su vida como debería. De pronto no se ha preocupado por la presencia de Dios. Se ha preocupado por todas las bendiciones y una cantidad de cosas, pero no se ha preocupado por la presencia de Dios. No lo ha honrado como debería haberlo honrado, porque la presencia de Dios en tu vida, en tu Edén, es lo que tienes que cuidar. Tú por encima de agradarle a todos tienes que mantener y cuidar la presencia de Dios. Lo segundo, haga un compromiso exacto con Dios, pero con datos exactos. No diga voy a orar más. Sea más específico, establezca que sacará tiempo en las mañanas, al mediodía y en las noches para dar gracias a Dios y que lo va a hacer no a la carrera. Haga un compromiso, no, Dios, voy a orar más. No, Dios, voy a sacar un tiempo en la mañana, al mediodía, en la noche para orar, pero además no lo voy a hacer a la carrera, lo voy a hacer en mi cuarto de oración. 5 minutos, no importa. Pero voy a ir al cuarto de oración, no lo voy a hacer en el carro no, porque ahora no estamos saliendo, pero no lo voy a hacer mientras que lavo, no voy a sacar un tiempo en el que me voy a sentar en intimidad contigo, un tiempo a solas en donde yo no esté haciendo nada para ti, solo para ti, un tiempo solo para ti, compromiso con Dios. Tercero, pídele a Dios lo que hablamos ahorita, que te muestre tu verdadera condición, ¿a quién beneficia? A ti. No tengas miedo porque Dios no quiere juzgarte. Dios quiere que tú te des cuenta de tu condición para que puedas cambiar antes de partir y que no seas avergonzado, como decía la palabra, cuando estés delante de Él. Así que pídele revelación al Espíritu Santo sobre tu vida para que te muestre tu condición. No tengas miedo porque no es para condenarte. Es por tu bien que tú veas y que se revele a tu vida la condición actual en la que tienes. Cuarto, pídele al Espíritu Santo que le hable, pídale que le hable, que ponga en su corazón una alerta cuando se vaya a equivocar y que usted aprenda a escucharlo.
Dice la palabra que al principio que leímos que hay que estar atentos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos prenda esa chispa, ese bombillo en el momento en que nos vamos a equivocar. Yo he tenido que pedirle a Dios, perdóname Dios, ayúdame a no equivocarme, que cuando mi boca se abra para mal, hazme dar cuenta en el momento y no después en retrospectiva. Pidámosle a Dios que nos ponga esa alerta, que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros prenda esa alerta en el momento en que la palabra mala está saliendo o la actitud mala está saliendo, que esa alerta se prenda para que yo pueda cambiar y corregirlo mejor antes de que suceda y no arrepintiéndome, sino en el momento previo. Y quinto, comprométase a leer un pasaje de la Biblia cada mañana. Permítale a Dios que sea su maestro. Permita que Dios le conteste y empiece a tener una relación uno a uno con Él. Aprenda a escuchar a Dios, reciba de parte de Dios esas inquietudes, esas respuestas, esa palabra que usted necesita que es solo para usted. Yo puedo hablarles acá, puedo enseñarles, podemos ir a la iglesia a aprender de un sermón, pero no hay nada que se parezca a la relación íntima uno a uno con Dios, en donde yo le pregunto y Él me responde a través de su palabra, en donde Él me habla directa y específicamente a mis necesidades. Entonces comprométase a leer un pasaje de la Biblia cada mañana. Dedíquele tiempo cada mañana y permita que Dios sea ese maestro, que no tengo un líder, que no tengo esto, no importa. El Espíritu Santo, qué mejor que el Espíritu Santo para enseñarte directamente a ti lo que debes saber. Bueno, esto es lo que quería compartirles. Tenemos que trabajar en este tiempo por la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, porque Dios es santo. Y como Él nos ha llamado, somos llamados a ser santos. Trabajemos en la santidad y en este tiempo de Semana Santa honremos al Señor Jesús por lo que hizo, valoremos lo que Él hizo y la salvación que nos otorgó. Y la mejor forma es tratando de demostrar su carácter en nuestras vidas. Dios los bendiga, nos vemos en 8 días y feliz fin de Semana Santa y que estén muy tranquilos, en mucho regocijo con el Señor y pensando mucho y orando en estos días. Hay que orar mucho y entender todo lo que Él hizo y lo que Él sintió para poder comprender de una mejor manera el regalo que nos entregó. Dios los bendiga, nos vemos en 8 días. Hasta luego.